El tema de hoy lo hemos titulado Vidas Integrales. Creo que ya sabemos de qué va, digamos, ya hemos hablado todo el mes, lo que va del mes, pues, acerca del Salmo 1, del versículo 1 hasta el versículo 3, y nos hemos enfocado, nos hemos concentrado, pues, en el Salmo, en el versículo 3 puntualmente. No sé si me lo pueden poner en pantalla. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Y hoy nos vamos a enfocar en la última porción del versículo: y prosperan en todo lo que hacen. Esta semana estaba teniendo un tiempo muy especial con Dios, pues estaba en oración y le decía: bueno, Señor, creo que vamos por buen camino. Realmente me he sentido como muy conforme, digamos que tranquilo también con la enseñanza, con lo que les he podido compartir este último mes, o lo que va de agosto. Pero pensaba un poquito en cómo hacer para que eso no se quedara aquí, porque realmente nuestra tarea, siempre lo he dicho. Me está saludando mi hija de atrás. Hola. Realmente estamos como muy acostumbrados, digámoslo así, a vivir nuestra vida de fe en la iglesia. O sea, todos nos hemos acostumbrado, digamos, en cierta manera, a vivir nuestra experiencia con Jesús o tener esa vida de profundidad solo cuando estamos en la iglesia. Yo sé que no es de todos, sé que nos pasa en algunos momentos en donde obviamente las ocupaciones, nuestro trabajo diario, pues, o las cosas que hacemos a diario, pues hacen que en cierta manera como que nos desenfoquemos un poquito. Y yo este último mes les he hablado que desde el día en que nosotros conocemos a Jesús, pues estamos constantemente en misión, y que esa misión no tiene que ver solo con el hecho de poder ser un buen creyente, sino más bien con mi tarea personal de extender el reino de Dios a todos los lugares a donde yo vaya, no solamente en la iglesia o en mi comunidad de fe, digámoslo así, hablando pues de los grupos de conexión y de todo lo que ustedes hagan en cuanto a servicio hacia Dios, sino que realmente nosotros como creyentes debemos ser luz, y la palabra nos llama a eso. Cuando Jesús está dando el sermón de las bienaventuranzas, bueno, o el sermón del monte, uno de los puntos que toca es que nosotros somos la sal de la tierra, pero también la luz del mundo. Y nuestra misión como luz, y lo dice puntualmente, no lo tengo aquí, lo estoy recordando, es que la luz, o una lámpara no se enciende para ponerse debajo de la mesa, sino para ponerse arriba, para que alumbre a todos los que están en casa. Y realmente lo que está queriendo decir Jesús es que si nos encendió es con una finalidad. Si nosotros hoy somos creyentes y tenemos el deseo, obviamente, de seguirle a Él, de amarle y de honrarle, pues nuestra vida realmente tiene que ser una vida donde en todo momento podamos reflejar a Jesús. Y el versículo, o la parte de la final, pues, del versículo 3 del Salmo 1, dice: prosperan en todo lo que hacen. Y cuando habla de prosperar en todo lo que hacen, no me está hablando simplemente de ser millonario o de tener prosperidad, digamos, económica, que es como lo que uno se le viene normalmente a la cabeza cuando habla de prosperidad. La palabra no está hablando solamente de esa prosperidad. Ya nos va a ir bien, sí, y por consecuencia pues vamos a tener, digamos, algún crecimiento económico, de pronto en el trabajo nos van a promover, en la universidad nos va a ir bien y nos vamos a ganar alguna beca, no sé, pero no estoy hablando solamente de eso, sino de todo lo que tiene que ver con la fe, como nosotros como creyentes prosperamos en todo lo que hacemos cuando realmente hacemos las cosas según la voluntad de Dios. Y las disciplinas espirituales, que es lo que estamos hablando en los grupos de conexión, no se hicieron para quedarse encerradas en cuatro paredes, sino más bien que cuando entendemos que
al echar raíces profundas con Dios, pues esa estabilidad o ese soporte que conseguimos al echar esas raíces profundas, pues obviamente eso se transforma en una vida equilibrada o una vida estable, una vida en donde podemos estar tranquilos de que todas las cosas están funcionando, o por lo menos entendemos que es la voluntad de Dios las cosas que nosotros hacemos, ¿ya? Permanecer, o sea, hablando pues de la cercanía, hablando de estar y de plantarnos en el lugar correcto, no es simplemente asistir como espectador a un servicio eclesial, ni se reduce a creer en Dios mientras se continúa viviendo sin un compromiso real con el Evangelio. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente nosotros no solo somos creyentes para llenarnos y ya, y para crecer personalmente. Es que yo soy cristiano y estoy tranquilo y vivo en paz con Dios y sé que mi salvación la tengo asegurada y me desarrollo yo como cristiano, cuando no es así. Nosotros no solo somos espectadores, nosotros tenemos que mostrar a Jesús en todo lo que hacemos, a donde quiera que vayamos. Nuestra tarea es ser cristianos, no solamente aquí en la iglesia, sino afuera también, y de eso va el tema que quiero compartirles hoy. Por eso lo titulé Vidas Integrales, porque cuando hablamos de integridad, obviamente tenemos que hablar de que todo está en el lugar o está funcionando de la manera en que debe funcionar, que nosotros como cristianos o como creyentes en Jesús tenemos que aprender a vivir esa vida de la manera correcta. Por eso yo puse acá, cuando hablamos de prosperar en todo lo que hacemos, no estamos hablando de hacernos millonarios, sino de poder darle orden y ser más disciplinados en nuestra manera de vivir. ¿Alguna vez ustedes han visto un deportista? Yo sé que aquí hay varios, porque los puedo seguir en redes, que solo entrene una vez para una competencia. No, ¿cierto que no? Yo creo que es los deportistas, hablando pues de ellos puntualmente, o si lo llevamos a otra rama, los músicos no aprenden, digamos que las personas que tocaron aquí no aprendieron a la primera, tal vez ni siquiera sabían coger la guitarra, o sea, ni siquiera sabían tocar pues la batería o el piano, sino que eso fue un proceso de disciplina, de aprender y de crecer en ese aprendizaje. Y lo mismo pasa con la vida de fe. Nosotros no podemos pretender ser cristianos solo orando una sola vez, solo leyendo la palabra una sola vez, y es lo que hemos venido hablando todo el mes. ¿Por qué lo quisimos hacer así? Porque entendemos que si queremos vivir vidas que transformen a otros, tenemos que vivir vidas transformadas primeramente. Tenemos que creer que realmente Dios está haciendo algo en mí. Tenemos que creer que estamos en el lugar correcto, que estamos plantados en el lugar correcto, que estamos viviendo la vida que Dios quiere para nosotros. Entonces, ¿qué significa realmente prosperar en todo lo que hacemos? Pues, como les digo, no es solamente crecer, digamos, en ciertas áreas de manera económica o de manera profesional, ¿ya? Porque uno a veces piensa, sí, prosperar es que me promuevan, es que me gane algo, o que empiece a ganar más dinero hablando pues de trabajo, sino realmente avanzar al propósito correcto. Y de eso va el tema. Cómo yo, siendo creyente, puedo entender que lo que estoy haciendo es lo que Dios quiere que haga, es lo que Dios quiere para mi vida. Ya prosperar en todo lo que hacemos es entender que Dios tiene una voluntad conmigo y que esa voluntad se va a hacer conforme a yo lo vaya conociendo y me vaya acercando a Él. Esta semana estaba escuchando una predicación que me compartió un discípulo que hablaba sobre la ansiedad, y me gustaba mucho que dentro de lo que obviamente se compartía el predicador, decía que la preocupación o la ansiedad tiene que ver también con cuánto conocemos de lo que es capaz de hacer Dios en mi vida, o de cuánto conocemos a Dios.
en la manera en que yo aprendo a conocer más a Jesús, o en el caso pues puntualmente en la manera en que yo aprendo a crecer más en Jesús, pues todas esas preocupaciones se van dilatando o se van mermando, porque yo entiendo que Dios tiene el control de mi vida, y en parte la ansiedad, la preocupación pues y demás tiene que ver con eso, con sentir que yo puedo perder el control de las cosas. Entonces Dios viene para decirme, es que yo soy el que debo tener el control, ¿ya? Prosperar, como le digo, en todo lo que hacemos es florecer o crecer, hablando pues de que somos semillas, de lo que habíamos hablado hace 2 semanas atrás, florecer en ese Dios, en ese plan que Dios trazó para mí, y ser efectivo en las cosas que yo hago. Y efectivo es dar en el blanco, entender que yo tengo un propósito y que ese propósito es al que Dios me está llevando. Si usted hoy como creyente dice, yo no sé qué hacer con mi vida, yo no sé Dios qué planes tiene para mi vida, yo no sé Dios qué está haciendo conmigo, pues yo lo invito a que, como les dije en todo lo que llevamos de este mes, que usted haga un alto en el camino, respire y se siente con Dios y lo hable, que yo estoy seguro que Dios se lo puede mostrar, Dios le puede revelar para qué lo trajo en este momento, para qué lo tiene en este momento, ¿ya? Un error común que tenemos como creyentes es dividir nuestra vida personal en compartimientos o en cuartos. Entonces decimos, aquí va mi vida laboral, aquí va mi vida profesional, esta es mi vida espiritual, ¿cierto? Y pensamos que Dios solo se ocupa de la vida espiritual, cuando Dios es el Señor de todo y de todo en nuestra vida. Dios quiere ser el Señor en nuestras relaciones, Dios quiere ser el Señor en nuestra vida laboral, Dios quiere ser el Señor en nuestra universidad, Dios quiere ser el Señor en todo lo que nosotros podemos alcanzar, porque Él quiere que nosotros dependamos de Él y que podamos confiarle nuestra vida entera a Él. Si nosotros no logramos eso, pues sencillamente va a llegar el momento en donde por cosas de la vida fallemos o cometamos un error, y ahí es donde nos quebramos, nos desanimamos y empezamos a perder, obviamente, como el norte. Entonces, cuando hablamos pues del Salmo 1, volviendo pues a lo que hemos estado hablando, y yo sé que hemos repetido mucho este versículo, pero tengo como 10 más aquí que ya se los voy a dar. Pero cuando estamos hablando pues de que el árbol que está plantado junto a la orilla pues de un río, o a la orilla de un río, crece, hay que pensar que ese árbol no solamente está teniendo nutrientes para sus hojas, ¿ya? Sino que está cogiendo nutrientes para todo el árbol, para sus raíces, para el tallo, para el tronco, ¿cierto? Y para todo lo que es, con una sola finalidad. ¿Cuál es la finalidad del árbol? Dar fruto. Y allá es donde tenemos que llevar nuestra vida de fe. Si usted solo se queda como un árbol bonito, a donde se puede acercar la gente y observar y decir, ah, qué árbol tan bonito, pero usted no tiene nada que ofrecer, pues su vida de fe no está teniendo el sentido que debe tener. Nosotros como creyentes, nuestra finalidad como creyentes es dar fruto, y por eso hablamos de prosperar en todo lo que hacemos, porque prosperar en todo lo que hacemos tiene que ver con mi capacidad de demostrar que yo soy cristiano, no solamente en la iglesia, sino en todos los lugares donde yo puedo estar, en mi trabajo, en mi universidad, en mi familia, que a veces es tan difícil, pero en todos los lugares yo tengo que dar fruto, y ese fruto solo lo podemos lograr cuando vamos a la fuente correcta. Cuando tu vida espiritual está conectada a esa fuente correcta, tu disciplina, tu integridad y tu sabiduría no depende de ti, depende de Dios, porque es Dios el que nutre todo el árbol con la finalidad ¿de qué? De dar fruto, de mostrarnos nuestras capacidades para hacer o para lograr, ¿listo? Y entonces Dios empieza a impactar nuestra forma de estudiar, y ahí es donde nos empieza a ir bien. Yo no estoy diciendo que no nos vaya a ir bien si no nos conectamos con Dios, estoy diciendo que es una manera, pues obviamente, de lograr un crecimiento diferente de nuestro trato con nuestra familia. Para los que tienen tantos conflictos con su familia, pues obviamente una de las
maneras de crecer allí, pues tiene que ver con Dios. También una buena manera de manejar nuestras finanzas y al final de tomar buenas o sabias decisiones. Entonces todo eso tiene que ver con entender que estamos plantados junto a la orilla o estamos plantados en el lugar correcto puntualmente. Y como les decía, hay una fuente que nutre todas las cosas. Y vamos a leer 3 versículos en donde nos queda demostrado esto. El primero está en Juan 15:5. Dice: ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán ¿qué? Mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer o no pueden hacer nada. Y este versículo no es para todo el mundo. Este versículo es para los que creyeron en Jesús. Porque usted me podría decir: pero yo conozco gente que ha logrado muchas cosas y no conoce a Jesús. Pero Jesús le está diciendo: es que estoy hablando de los que permanecen en mí, de los que creyeron en mí. Yo estoy hablando de los otros. Estoy hablando de ustedes, los que decidieron confiar en mí. Yo soy su vid, yo soy el que los nutre. Y ustedes al final son las ramas, los que permanecen en mis enseñanzas, los que permanecen en oración, los que permanecen en intimidad conmigo. Ellos son los que producirán fruto. Y ese fruto es, obviamente, para alimentar a otros, que es la finalidad de todo el Evangelio. El Evangelio que predicó Jesús no fue un evangelio cerrado. Si Jesús hubiera predicado un evangelio cerrado, el único pueblo salvado serían los judíos. Y si hubiera predicado el evangelio a los judíos y ya está, y el resto del mundo cargaría la condenación. Pero realmente el evangelio se extendió a todos. Y fue por medio de las enseñanzas de Jesús y de toda la revelación que tienen los discípulos de Jesús. Si ustedes leen Hechos, se van a dar cuenta todo lo que el Espíritu Santo hace. ¿Para qué? Para que el evangelio se extienda a todas las naciones. Y ahora está en nosotros. Y nuestra tarea como discípulos de Jesús es seguir extendiendo ese evangelio. Así que si usted me dice: ay, Brian, está bien, yo soy creyente, yo amo a Dios, yo quiero conocer a Jesús, o estoy acercándome a Jesús, pues quiero decirle que está bien, lo felicito. Si usted ha practicado todo lo que hemos hablado todo este mes, lo felicito. Pero eso tiene que tener una finalidad. Si no, eso que está haciendo Dios en tu vida se va a estancar en algún momento. Y nuestra tarea no es que se estanque. Nuestra tarea es que fluya como el río y que pueda enseñar a otros y que pueda hacer crecer a otros. Por eso la misión o el evangelio no solo se limita a los líderes o al cuerpo de liderazgo, sino a todos nosotros. Por eso es nuestra responsabilidad estar aquí, es nuestra responsabilidad invitar gente nueva, es nuestra responsabilidad motivar a los que están ahí que se caen. No es solamente responsabilidad de sus líderes. Y yo quiero quitarles esa responsabilidad a los líderes, porque muchas veces pensamos: es que la culpa es suya, es que la culpa es de Daniel. Porque Daniel es el que tiene que orar, es el que tiene que compartir, es el que tiene que enseñar, es el que tiene que predicar, es el que nos tiene que mentorear, es el que tiene que hacer ayuno conmigo, es el que tiene que hacer esto, es el que tiene que hacer lo otro. ¿Y yo no hago nada? Si Jesús hubiera hecho todo, que lo hizo todo, pero hablando del evangelio, de extender el evangelio, los discípulos se hubieran quedado quieticos. Pero me parece muy increíble que la Biblia nos diga, no así puntualmente o textualmente, sino que nos muestre que Dios mismo expandió el evangelio a través de la persecución. Dice, si ustedes leen Hechos 2, se van a dar cuenta que los discípulos de Jesús se amaban tanto que no se querían separar. Ellos vivían ahí en una comunidad cerrada, donde se compartían todo, donde eso se amaban ahí. Pero llega un momento en donde ellos necesitan salir y no lo están haciendo. Entonces, ¿qué hace Dios? Pues envía persecución. Y entonces luego vemos por allá en Hechos 7 que empieza la persecución, aparece en Hechos 8, aparece Pablo, en Hechos 9 es la conversión, ¿cierto? Y vamos viendo cómo la iglesia se va extendiendo a otros lugares.
¿Con qué fin? Con el fin de seguir predicando, de seguir enseñando. Y ya no era tarea solo del cuerpo principal o de los 12, sino de toda la iglesia. Y toda la iglesia estaba presta. Ustedes lo leen, si ustedes leen las cartas que escribe Pablo, Pablo menciona a tanta gente con nombres tan extraños, ¿ya? Entonces dice, salúdame a Eutico, no sé, se me ocurre ese nombre. Salúdame a Eutico, que no, este man me ha servido mucho en esta obra. Salúdame bueno, habla de Timoteo, habla de Lucas, y nombres así, por ese estilo extraño de la antigüedad, que ahora toda la gente quiere ponerle así a los hijos porque es un nombre bíblico. Entonces, realmente lo que hace es mostrarnos que ahora la tarea no solo recaía en los 12, sino en todos. Y todos nosotros, por eso les hablo, todos nosotros tenemos que aprender a prosperar en todo lo que hacemos, porque no es solo la tarea del cuerpo principal, ¿listo? Entonces, lo primero que es que Jesús establece que el crecimiento y los resultados fructíferos en cualquier área de la vida de aquellos que creen en Él no depende de un esfuerzo aislado, sino de una conexión viva con la fuente, y la fuente es Él. Los que permanecen en mí, los que permanecen ¿en quién? En Jesús. Punto número 2, o el segundo versículo dice, Colosenses 2, del 6 al 7, dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Escuchen. 7. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad y que se les enseñó y rebosará de gratitud. El segundo punto tiene que ver con ese avance de la fe cristiana, o con ese avance de una vida cercana a Jesús, y es que el avance en la vida cristiana y personal proviene directamente de estar firmemente cimentados en Jesús, en Él, en su fe, en sus enseñanzas. Si usted quiere tomar hoy la iniciativa personal de decir, yo realmente quiero tener vida integral, o sea, quiero prosperar en todo lo que haga, empiece conectándose con la fuente. Vuelva a Cristo, vuelva a Jesús, arraíguese a Él, que no haya nada más importante sino estar con Jesús, estar cerquita a Él, conocerlo a través de su palabra, conocerlo a través de la oración. Ya les hemos enseñado herramientas. Ayune, si usted necesita ayunar y decir, esta semana voy a ayunar porque yo necesito volver a Cristo, así le dé hambre, así le quiera dar gastritis, acérquese a Cristo y se va a dar cuenta cómo su vida va a empezar a ser transformada. Y el tercero y último versículo está en Primera de Pedro, desde el versículo 3 hasta el 8. Dice, mediante su divino poder, ¿nos equivocamos? ¿Será segunda? Mira, segunda. Sí, segunda de Pedro. Sí, gracias, ya me acordé. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Escuchen, ¿mediante qué? Su divino poder, o sea, mediante el Espíritu Santo, Dios nos dio todo lo que necesitamos para aprender a vivir vidas integrales. Ahora dice, todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posibles que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, escuchen, esfuércense al máximo por responder a esas promesas, o sea, por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con abundante provisión de excelencia moral, con nuestra manera de ser. Esa excelencia moral con conocimiento, ese conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia y la perseverancia con sumisión a Dios. Esta sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor, ¿por quién? Por todos. Cuanto más crezcan de esta manera,
más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pedro, esta es la manera práctica de cómo vivir mi fe. Y tal vez en algún momento yo hice una prédica, una enseñanza sobre este versículo puntualmente. Si tengo tiempo alguna vez, se las compartiré. Pero esta, como les digo, es la manera práctica de vivir mi vida de fe. Haciendo cada una de estas cosas, complementando mi fe con excelencia moral, y esa excelencia moral con conocimiento, y todo lo que dice obviamente pues segunda de Pedro, haciendo que nuestro carácter realmente crezca y que se parezca más al carácter de Cristo. ¿Qué pasa? Que nosotros, todo esto que acabamos de leer nos da pereza, y nos da pereza porque es mucho, ya tenemos mucho por hacer. Ahora la vida de fe nos está exigiendo más, porque pensamos que solo acercarnos a Jesús es suficiente, y sí, es suficiente. La palabra dice que nosotros nos acercamos a Él y Él nos permite ser sus hijos. Otro versículo que es el que todos nos sabemos, Juan 3:16, dice que solo necesitamos de Jesús o creer en Jesús para ganar esa salvación. Pero esa salvación o ese deseo no se queda ahí. Y estoy seguro que todo aquel que ha ganado la salvación no puede quedarse quieto. Por eso cuando la mujer samaritana es confrontada, esto lo habíamos hablado alguna vez aquí arriba, es confrontada con su pecado, la mujer samaritana no se queda con Jesús. La mujer samaritana corre a su pueblo y le dice a los de su pueblo: he encontrado al Mesías y necesito que ustedes lo conozcan. Eso hace la vida de fe productiva, eso hace una vida de fe que prospera en todo lo que hace. Es una vida que totalmente está inmersa en Jesús, y en todas las cosas que hace muestra a Jesús en todo en mi vida, en mis relaciones, que a veces es tan difícil meter a Jesús ahí por nuestros pecados o por nuestra lujuria. Pues Dios quiere ser el dueño de eso. Que en mi trabajo, ¿y cómo meto a Jesús en mi trabajo? Que voy a poner alabanza. No estoy hablando solo de lo superficial, estoy hablando de lo que usted escucha, de lo que la gente necesita, y de cómo usted puede ser un agente de cambio en los lugares a donde Dios lo lleva. Porque muchos de nosotros no vamos a llegar a los lugares que ustedes pueden llegar. Por eso la tarea no es solamente del cuerpo o el equipo de liderazgo, sino de todos. Muchos de ustedes tienen la capacidad de llegar a lugares a donde yo no voy a llegar nunca, por sus vidas, por las relaciones que ustedes han gestado, por sus conocimientos. Y ustedes tienen la misión de extender el evangelio a ese que vendría siendo lo último de la tierra para ustedes, hasta donde ustedes puedan llegar. ¿Listo? ¿Por qué nos cuesta entonces vivir en esta disciplina? Porque preferimos la comodidad instantánea antes que esa construcción a largo plazo, porque esto es de trabajo, de todos los días, de ser constantes con Dios, de acercarnos todos los días en oración. Yo voy a hacerles una pregunta. Hace 2 semanas hablamos de un ejercicio práctico. ¿Cuántos realmente lo hicieron? Levanten la mano. ¿Cuál fue el ejercicio práctico? Yo les voy a repetir porque yo sí me acuerdo y lo apunté acá. 10 minutos de oración, 5 minutos de palabra, 5 minutos de oración por todos nosotros, y por lo menos una alabanza o una adoración. ¿Cuántos lo hicieron? Sinceramente. Ay, tan bonito. ¿Y los otros? Nos cuesta, y yo no, obviamente no los voy a juzgar, solo en mi mente, aquí sí los voy a juzgar, pero aquí en mi boca no. Pero entonces preferimos pasar más tiempo en TikTok, pasar más tiempo en nuestra red, porque estoy seguro que hay 10, 15, 20 y 25. ¿Cuántos aquí pasan más de 25 minutos en redes sociales? Yo creo que todos, así no quieran levantar la mano. ¿Cuántos pasan más de 25 minutos todos los días en redes sociales? Todos, ¿cierto? ¿Por qué nos cuesta entonces pasar 25 minutos en la presencia? Y yo les puse el ejercicio no para juzgarlos,
sino para que ustedes examinen en dónde está su tesoro. ¿Cuáles realmente las cosas que ustedes hoy por hoy lo están llenando y no tienen nada que ver con la vida de fe? Entonces, no pida o no le diga al Señor que usted quiere dejar de pecar, que usted quiere vivir una vida de transparencia con Él, si usted no es capaz de pasar 25 minutos diarios en la presencia de Dios. Porque eso no le va a funcionar. Porque van a ser como la semillita que cayó en medio del camino y no tuvo crecimiento. Vino Satanás y se la llevó. O va a ser como esa semillita que aunque fue enterrada, no fue enterrada en el lugar correcto y no dio fruto. O esa semillita que cayó y junto ahí donde cayó, ¡pah!, cayó TikTok, cayó Instagram, cayó el chisme, cayó la pereza, y eso ahogó la semilla y no creció. Entonces, nuestra tarea, lo que me quiero referir es que nosotros como creyentes tenemos que vivir vidas disciplinadas de fe. Realmente, si es necesario borrar un tiempo las redes sociales, háganlo. O sea, de verdad se los digo. ¿Por qué? Porque las redes sociales para algunos puede ser perjudicial. No estoy diciendo que para todos. Algunos me dirán, Bray, es que yo trabajo con esas redes sociales. Bien, háganlo. Y por eso paso más de 25 minutos ahí. Eso sí es mentira. No le creo que solo sea por eso. Pero si usted quiere vivir una vida disciplinada con el Señor y hacer que ese versículo de Salmos 1:3 tenga sentido en su vida, usted necesita conectarse a Jesús. Usted necesita ser más disciplinado con su vida de fe. Todos los días, así sea un esfuerzo, pero es un esfuerzo mínimo. Yo les dije, 10 minutos de oración. Empiecen, oren como ustedes hablarían con su líder. Tengo esta situación, estoy pasando por... Dios les va a ir dando las palabras, 5 minutos de palabra, no es más. Eso se demora uno leyendo un capítulo. Empiece, si quiere empezar, haga el ejercicio que se enseña desde chiquito o digamos cuando uno está creciendo en la vida espiritual. Proverbios tiene 31 capítulos. Hoy es 22, léase Proverbios 22. Mañana es 23, léase Proverbios 23. El lunes es 24, léase Proverbios 24, y así todos los días. Que llegó el 31 y volvió al primero. Es que este mes no tuvo 31 días y no 30, entonces no leí el 31. Pues lea el último día, el 30, lea el 30 y el 31. Pero hágalo, esfuércese, porque si no, en vano va a venir cada 8 días aquí. Se lo digo así de corazón. Y no me gustaría que pasen 5 años más y sigamos en lo mismo. A mí personalmente me daría mucha tristeza ver que sigue pasando la vida. Y en serio, yo les agradezco su permanencia, les agradezco que ustedes estén aquí y sigan firmes. Esta semana estuve haciendo el organigrama de lo que fue la membresía, como para presentárselo a la pastora. Y más del 50% de los que estamos aquí venimos hace más de 5 años a la iglesia, y obviamente eso me habla de permanencia, de hombre, esta gente decidida a quedarse. Bien, pero no hay que en lo mismo. Crezca, desarrolle una vida de fe activa, porque si no, ahí se va a quedar. Y es muy bonito, va a ser un bonsai o tal vez una planta de esas artificiales que no tiene crecimiento y que no se desarrolla. ¿Listo? Una persona disciplinada en su fe aprende a ser responsable con ella, con su fe, porque su fe no depende de su líder, su fe no depende de las cosas externas, su fe depende de usted, de cómo usted quiera crecer. ¿Listo? Entonces, voy a hablar, y con eso termino rápidamente, son las 8:15, me demoré mucho, pero ¿dónde debería nuestra fe ser prosperada? ¿O dónde deberíamos mostrar a Jesús? Y ya mientras les iba enseñando, pues obviamente he hablado de algunas. La primera es en tus responsabilidades diarias. Estoy hablando del estudio y el trabajo. Aprender a hacer nuestros deberes con excelencia, no para impresionar a mi jefe o a mi maestro o profesor, sino como si lo hiciera para Dios. La palabra dice en Colosenses 3:23 que realmente todo lo que hagamos lo hagamos para honrarlo a Él.
Desarrolla disciplina en tus deberes diarios, muestra a Cristo en todo lo que haces y recuerda, como les dije al principio, que esto es estar en misión. ¿Listo? El primero entonces en mis responsabilidades diarias. El segundo, en el manejo de mis emociones y mi carácter. Una vida que se disciplina en la fe no reacciona frente a la ira, no le da cara dura al problema, sino que es consciente y primero examina la situación. Responde con paz y sabiduría, porque eso es lo que da Dios. Dios no quiere que nosotros estemos aquí peleando, ni en chismerío, ni en problemas. Y muchas de esas carencias de carácter tienen que ver con eso, con lo que acabamos de decir, que realmente no somos disciplinados o ni siquiera le queremos prestar atención a nuestra vida de fe. Y lo último, y con este termino, en mi constancia comunitaria, en cómo yo percibo la iglesia, y cómo yo percibo esta comunidad. Porque si usted mira al que tiene a su lado, es una persona que también está en crecimiento, es una persona que también le cuesta, es una persona que también se esfuerza. Así no parezca, así el que tenga usted al lado sea su compinche, usted sepa que el hombre o la mujer más pecadora del mundo está aquí. Y si está aquí es porque quiere hacer algo diferente. Y nosotros debemos aprender a vivir en responsabilidad, digámoslo así, comunitaria. La salvación, y eso fue algo que se nos quedó en la cabeza, la salvación es individual, entonces yo solo me preocupo de mí, y ya está. Pero nosotros estamos para vivir en comunidad, y de eso vamos a hablar la siguiente semana, y vamos a hacer un ejercicio muy chévere, vidas en comunidad o una comunidad que crece. No rendirte cuando las cosas se ponen difíciles, sino aprender a entender que estamos plantados en un lugar junto a otros árboles que nos pueden sostener. Alguien decía alguna vez, no lo traje aquí, pero decía que los árboles más fuertes no son los que más alto crecen, sino los que pueden enlazar sus raíces con otros árboles. Porque cuando venga la dificultad, esos otros árboles los van a ayudar a sostener. Y ustedes tienen aquí personas que los pueden ayudar a sostener y no las hemos aprendido a aprovechar. Usted se reúne más para chismear que para crecer, para desarrollar su vida de fe. Motive al que tiene a su lado, si es su amigo, si es su pana, si es la persona más cercana. Haga su devocional con él si le cuesta mucho. Saque un tiempo a la semana y lea con él. Ve, sentémonos hoy a leer la palabra juntos. Así sea por mí, pero que sea una tarea en comunidad. Que todos aquí, si usted, y haga el ejercicio, mire al que está a su alrededor. Si le tocó una silla vacía adelante, pues ni modo. Pero mire al que está atrás. Esa persona también es un hermano en la fe que lo puede ayudar a crecer. No solamente su líder, es muy bonito. Y la tarea de liderazgo a mí me parece excepcional. O sea, de verdad, y lo leíamos la semana pasada, no aquí, sino en la reunión, que todo aquel que anhela ser líder o obispado realmente es algo honroso, porque no cualquiera que asume el reto de aguantarse 15 personas, 10, 8, 5, 1. Hay gente que tira la toalla con una persona, hay otros que tienen 10, 15 y ahí están orando y les escriben, líder, hoy fallé, y uno se siente re mal y uno dice, no, pero ¿por qué? Pero uno le hace y uno sigue y uno crece. Ese es el trabajo del liderazgo, muy bonito, pero no solamente depende de los líderes. Usted tiene gente a su lado que la puede ayudar a crecer. Usted puede preguntar, vuelvo y lo digo, no solo para chismear. La persona que está a su lado no solo es su compinche, o su pana, o su parcero, no es el que le acolita todas las cosas, ni el que le oculta el pecado. La persona que está a su lado es una persona que Dios plantó para ayudarlo a crecer y que juntos pueden levantarse. La palabra dice que cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y eso no solo aplica para las relaciones maritales o relaciones sentimentales, aplica para las personas que tengo a mi lado, para los que yo conozco que me pueden ayudar a crecer. ¿Listo? La vida de fe no se vive en solitario.
El Señor nos invita a todos a vivir vidas en comunidad, y una comunidad que crece está siempre para el otro, está siempre para el que lo necesita, ¿listo?